Televisa presenta. Audio Jungle. Demografía y geografía de la población. Demografía. La demografía es una de las ciencias auxiliares de la geografía. La palabra se deriva de dos vocablos griegos, hemos, que significa pueblos, y graphe, que significa descripción, es decir, descripción de población. En la antigüedad, el Imperio Romano realizó censos para tener un control sobre la cantidad de habitantes de las regiones y para establecer impuestos. En el siglo XVI, ese tipo de recuentos se usaron en aspectos económicos e históricos para comprender mejor a las sociedades. Thomas Robert Malthus nació en 1776. Fue un religioso erudito británico que influyó en el desarrollo de la demografía y la economía. La demografía como ciencia moderna se estableció en el siglo XVIII con los trabajos de Thomas Robert Malthus. Sus investigaciones demostraron el valor del estudio de la población humana y en sus diversos aspectos: números, distribución sobre el espacio, reparto por edades, sexo y ocupación, entre otros. La demografía toma en cuenta las siguientes variables al estudiar la sociedad humana: natalidad, mortalidad, nupcialidad, fecundidad, densidad, crecimiento poblacional, esperanza de vivienda y migración. La mayoría de esos estudios son realizados por instituciones especializadas en la elaboración y aplicación de censos y encuestas. La demografía utiliza fuentes como el censo de población y el padrón electoral. El censo de población es un cuestionario que se realiza a escala nacional cada 10 años, donde se obtiene datos de toda la población. En este cuestionario se registra y procesa el número de habitantes, edad, sexo, composición familiar, estudios cursados y ocupación o desempeño profesional, tipo de vivienda donde habita. En el padrón electoral es el registro o listado de los ciudadanos del país que cumplen con los requisitos para participar en elecciones nacionales. El padrón es de acceso público y a partir de él se elaboran las listas que permiten ejercer el derecho al voto. Conceptos básicos de la demografía. La demografía utiliza diversos conceptos para explicar el comportamiento de la población. Entre ellos figuran natalidad. Se refiere al número de nacimientos que ocurren en una unidad geográfica en un tiempo determinado. Varía según ciertas características específicas del grupo social, como edad, longevidad, salubridad, alimentación y otras. Mortalidad. Se refiere al número de defunciones que suceden en una unidad geográfica en un tiempo determinado. Varía según las condiciones que propician la natalidad. Nupcialidad. Hace referencia a la cantidad de uniones legales de pareja en un tiempo y lugar determinado. Fecundidad. Corresponde al número efectivo de hijos que tiene una mujer a lo largo de su vida fértil, desde la menarquía hasta la menopausia. Densidad de población. Es la relación
que existe entre la superficie y el número de habitantes que residen en ella. Esperanza de vida. Se refiere al promedio de años que vive una persona. Población absoluta. Corresponde al total de personas que viven de manera permanente en un determinado territorio. Migración. Es el desplazamiento de población humana de un lugar a otro. Saldo migratorio. Es el balance entre los emigrantes y los inmigrantes de un lugar determinado. Puede ser positivo o negativo. Crecimiento poblacional. Es el aumento de la población que se produce cuando el número de nacimientos es mayor que el de defunciones y el saldo migratorio es positivo. El conjunto de variables demográficas se conoce como indicadores, que son referidos a algún tema en particular de un lugar y un momento determinado. Entre los indicadores demográficos más comunes están los siguientes: tasa de natalidad, número de nacidos entre número de habitantes por 1000, tasa de mortalidad, número de fallecidos entre número de habitantes por 1000, tasa de mortalidad infantil, número de fallecidos menores de 1 año por número de nacidos vivos en el año por 1000. Crecimiento natural, nacimientos menos defunciones. Crecimiento total, crecimiento natural menos migración. Densidad de población, número de habitantes entre superficie en kilómetros cuadrados. Geografía de la población. Es el estudio de la población, uno de los aspectos principales de la geografía. La geografía de la población es la rama de la geografía humana, que estudia a los seres humanos desde la perspectiva de su distribución y la organización sobre su superficie terrestre. Factores que determinan la distribución de la población. La humanidad procura vivir en lugares que le ofrezcan las condiciones y los recursos necesarios para su supervivencia. En las áreas donde la producción de alimentos es alta, se asienta mayor cantidad de población. China e India, entre otros, se consideran países superpoblados por su densidad de población. Además, se generan problemas como degradación de suelo, contaminaciones de ríos, falta de agua potable, erosión, desempleo, falta de viviendas. Asentamientos humanos. Los grupos humanos ocupan en forma permanente solo una parte de la superficie terrestre. Este espacio se denomina okumene, palabra de origen griego que significa tierra habitada. Al observar un mapamundi se puede constar que la mayoría de las áreas pobladas están entre los 65 de la latitud norte y los 55 de la latitud sur. Por ejemplo, América Latina, India y China. Algunas de las regiones donde se han instalado los seres humanos presentan características ideales para la vida. Otras, en cambio, son áreas con condiciones extremas, fríos intensos, lluvias excesivas que dificultan el desarrollo de ciertas actividades humanas y donde se reside poca población. Desde la antigüedad, los grupos humanos han desarrollado técnicas con el fin de solucionar dificultades que presenta el medio físico en las áreas donde el individuo ha ocurrido, técnicas como la creación de terrazas en las laderas de las montañas para cultivar. Algunas características físicas que influyen en la distribución de la población son relieve, vegetación, suelo, hidrografía y clima. Otras también son actividades económicas, educación, salud, facilidades de transporte y servicio público. Estructura de la población. Es la clasificación de la población según aspectos como la edad y el sexo. A través de estos datos se pueden detectar tendencias como el rejuvenecimiento o el envejecimiento de la población. Desde 1989 se celebra cada 11 de julio el Día Mundial de la Población. En el 2019, como parte de la celebración, se utilizó el lema "Invertir en las adolescentes", con el propósito de reconocer y fortalecer los derechos de los jóvenes. Los métodos anticonceptivos juegan un papel fundamental en esa planificación. Estos impiden o reducen la posibilidad de fecundación en las mujeres en edad fértil. Se debe recordar que dichos métodos no son infalibles y cada uno posee sus propias características y limitaciones. La planificación familiar está dirigida tanto a hombres como a mujeres. Incluye control de la natalidad, educación sexual, asesoramiento sobre la fecundidad y tratamientos para combatir la infertilidad. La preocupación sobre los temas como migración y métodos anticonceptivos llevaron a la Organización de las Naciones Unidas
a convocar la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo que se celebró en El Cairo en 1994. Los países desarrollados presentan altas esperanzas de vida. En estos países se considera que la población como conjunta es vieja. El envejecimiento de la población presenta un panorama problemático. Frente a tal panorama, gobiernos como los europeos adoptan políticas de dos tipos. Unas medidas favorecen la natalidad mediante ayudas económicas. Otras políticas están dirigidas a sufragar los gastos sociales que generan el envejecimiento de la población. Los países europeos son los que presentan mayor envejecimiento de su población. Pese a ello, la ONU estableció que el envejecimiento demográfico afecta a todos los países.